Joaquín Roca es profesor de la universidad, de la UPCT, una universidad a la cual le tengo un especial cariño y aprecio. Es un pedazo de talento y un pedazo de ingeniero y va a dar, si os parece bien, la parte de regulatorio y sistemas de gestión de calidad. Muchas gracias. Voy a pinchar un Sí, P3 para tener unas imágenes. Buenos días. Lo primero que muestro en una asignatura de primero es, primero, segundo, los primeros temas es lo que esté viendo en pantalla, es el lema, el primo non nocere, el deber de cualquier persona que trabaja con pacientes. Lo primero es no hacer daño, ¿no? Y esa es la base de lo que sería el concepto de la seguridad de paciente. Y esa seguridad de paciente en los últimos años pues ha estado amenazada por fallos en la legislación. Un ejemplo muy grande lo vimos con las prótesis PIP, cuando cerca de 7.000 mujeres solo en Inglaterra tuvieron problemas con implantes de mama que eran totalmente defectuosas. Bueno, el problema no era solo que se tratase de 7.000 mujeres y que fueran defectuosas, que no hubo forma de poder hacer lo que se llama un product recall, que es llamar a cada una de esas pacientes a decirle, oiga, venga usted al quirófano, que esta empresa ha sido condenada y le va a pagar una nueva cirugía. Bueno, pues no fue posible porque no había forma de trazar los productos desde el fabricante hasta el paciente. Y eso provocó un cambio en la legislación europea. Pasamos de lo que era la directiva del año 93 de dispositivos médicos a lo que es el MDR, el reglamento de dispositivos médicos. Y eso que para el neófito puede parecer, bueno, una legislación más, ha supuesto para los fabricantes como PQX, ha Conrado, un esfuerzo enorme porque los requisitos se han multiplicado. Y quiero poner en valor aquí que tenga certificada la planta, que estés acreditado, que estés registrado como fabricante de productos sanitarios, sobre todo en este escenario y acorde con esa legislación. Lo que busca el MDR es tratar desde el inicio del ciclo de vida del producto sanitario la seguridad. Cuando digo inicio, serían los mismos procesos de diseño. ¿Vale? Y antes del diseño, simplemente con la necesidad. Hay que hacer un dispositivo para resolver esto o llevar a cabo esa técnica. Desde ese momento hasta que ese dispositivo llega al paciente y termina su ciclo de vida con el paciente, hay que trazarlo para poder hacer un seguimiento y detectar fallos, que esos riesgos que pueden dar lugar a errores, y esos errores pueden tener consecuencias como las que estamos viendo ahí en pantalla. Estamos viendo como unas placas de fijación ósea totalmente rotas. Estamos hablando de un fallo muy serio. Imaginaos ahora que es un fallo que se produce y veo que en uno de cada 200 dispositivos de los que vendo tengo ese fallo. Bueno, pues esa tasa de incidencia de esos accidentes es elevadísima, no sería admisible. ¿Vale? Y tenemos que siempre ir puliendo la calidad, por eso la relación de la legislación con la regulación y la calidad para ir reduciendo el riesgo, porque por cada evento que vemos de un paciente que tiene un accidente serio, que pone en riesgo su vida o que le genera un gran daño, hay cerca de 600, 6.000 o 600.000 otros incidentes que pasan desapercibidos. Eso es algo muy importante. Esto es lo que ha motivado la redacción del nuevo MDR. Básicamente el MDR se aplica a cualquier tipo de producto que alegue y que diga que puede ser usado para mejorar la salud, para diagnosticar una enfermedad o para aplicar un tratamiento médico. Entonces, esa es, digamos, sería la forma más fácil de recordarlo. Si es un dispositivo que no mejora la salud, no lleva a cabo ningún diagnóstico y que no facilita ningún tipo de tratamiento, pues no sería de aplicación. Pero es muy importante quedarse por ese concepto porque nos va a permitir entonces saber lo que vamos a estar obligados. En este caso estamos haciendo una guía, sígueme para tratar a un paciente, está clarísimo que es un producto sanitario. Además, el MDR nos pone como un ranking. Dentro de ese ranking de seguridad, los productos más restrictivos son los productos implantables, esos que se van a quedar dentro del paciente y que nos exigen muchísima más certificación, sobre todo para asegurar que cubrimos todos los riesgos, sobre todo los riesgos biológicos, la biocompatibilidad de los materiales, etc. Perdonad, voy a intentar ir un poquito rápido. Perdóname. Ah, vale. Bueno, hay un apartado importante del MDR que es lo que serían los requisitos, es decir, el MDR nos obliga a cubrir la seguridad del producto en todas las etapas de su desarrollo, como os he dicho. A mí me gusta ilustrarlo
utilizando el viejo cuento de los deditos y el huevito, ¿no? Este dedito encontró un huevito, este lo llevó a casa, este lo cocinó y este se lo comió. Pues al final lo que pasa con un ciclo de vida de un producto médico es que desde que tenemos la idea hasta que finalmente se usa pasa por muchos actores y el MDR nos va a exigir que todos los actores lo cumplan. No quiere decir que yo como fabricante de productos sanitarios, si el acero o el titanio que distribuyen y que llega a BQX está certificado para uso médico por un fabricante diciendo que puedes fabricar productos médicos con él, es porque tiene la ISO 13485. Él tiene también que cumplir con esos sistemas de calidad. Y si no lo cumplen, ya no, yo como fabricante no podría cumplirlo. Entonces, al final, pasa como en otros entornos, como en entornos industriales, donde se acaba propagando esa cultura de calidad dentro de todos los agentes del sector. ¿Qué ocurre? Que MDR también ha incluido otros agentes que antes no estaban, por ejemplo, los distribuidores. Antes yo podía comprar un producto en China al por mayor, cambiarle el envase y venderlo como producto fabricado aquí en Europa. Y nadie se enteraba y no pasaba nada. Y mi marcado CE, etcétera. Ahora eso no está permitido y también lo ocurre. Y una cosa también muy importante, el seguimiento del uso. ¿Vale? No vale que yo implante. Perdona que te corte. Sí. Es que me río porque Sí. en la industria, yo que estoy dentro de la Sí. industria, es relacionado con lo que acabas de decir, perdón por cortar, No, pero es fundamental lo que acabas de decir. En la industria, sobre todo en el tema de las prótesis médicas, que es una placa de osteosíntesis, son dos elementos, la placa y el tornillo. Una prótesis es clase 3, es un ensamblaje de componentes. Por ejemplo, en la rodilla, pues cóndilo femoral, el implante femoral, el inserto tibial, la tibia, el vástago, el tornillo. Son muchos ensamblajes, ¿no? Como la anterior legislación provocaba que si yo soy fabricante, me voy a China, me voy allí, y tú me fabricas esto, tú me fabricas esto, yo me lo traigo a mi fábrica, lo meto dentro de una caja y lo vendo al por mayor. Con la salida del nuevo Real Decreto, hace ya unos años, todo esto se acabó. Entonces, claro, ya hablo de las grandes compañías, el grandísimo fabricante que tenía su producción en 7 países diferentes y con 7 empresas diferentes, o el muy grande, con 20.000 empresas diferentes que le fabricaban lo mismo, como ya no podía hacer eso, toda su producción se ha visto, y entonces vino algo muy famoso que son los backorder, que incluso yo he tenido que decir, es que estamos en backorder. Es decir, como antes tenían 7 personas que le fabricaban en diferentes, en la India, en China, etcétera, que le fabricaban las cosas, y ahora no. Ahora si tú subcontratas algo, al que subcontrates tiene que estar auditado por tu organismo notificado y certificado con el 13485, pues todos los grandes monstruos han tenido problemas de producción, que son los famosos backorders. En la industria, eso lo sufren los cirujanos, en la industria el tema del backorder es a colación del nuevo Real Decreto. Es que mucha gente no sabe el por qué, pero la explicación es porque antes las grandes compañías lo fabrican todo en Sudamérica y en China y en la India, ahora ya no pueden, porque el organismo notificado tiene que ir al fabricante de origen y certificar que, primero, el sistema de gestión de calidad, que están acreditados y certificar. No es que la empresa de aquí tenga la 13485, el nuevo Real Decreto, sino que el organismo notificado del fabricante madre tiene que ir a avalar eso. Eso, como también los organismos notificados se han tenido que acreditar en el nuevo 13485, ha provocado unos retrasos en la cadena de producción bestiales. También Perdón por... no, al contrario, una oportunidad para empresas como la tuya, más pequeñas y capaces de adaptarse. También capaces, que es bueno, el esfuerzo es enorme. Pero como no tienes todos esos procesos tan escalados, no tienes esas dependencias, como tú dices, si yo puedo cambiar la producción de un día para otro, a ti no te supone nada. Bueno, pues esa flexibilidad, gracias también al pulmón también que has tenido para poder hacer los cambios, ha sido muy interesante. Fijaros, un sistema de gestión de calidad, no voy a entrar en mucho detalle, es un sistema muy, muy complejo. A todos os sonará la ISO 9000 de cualquier negocio, ¿no? Y lo veis en cualquier anuncio. Bueno, pues una ISO 9000 a nivel de complejidad podría ser un 1% de lo que es de complejo un sistema de gestión de calidad médica. Los sistemas de gestión de calidad se basan en 3 principios y los más importantes son la cualificación de la instalación, de la operación y del desempeño o realización. La primera es dejar claro, la instalación es correcta. Pues tengo que documentar toda mi instalación, mis máquinas, cuándo se calibran,
la temperatura ambiental, etcétera. Una serie de elementos que todos, si por ejemplo estoy utilizando un software que sea para un uso médico, pues el software que use tiene que estar certificado para uso médico. De igual forma tenemos, perdón, me he saltado aquí, la Operational Qualification. ¿Se está usando bien el equipamiento? Bueno, pues yo fijo unas condiciones de fabricación de acuerdo a mis procedimientos. ¿Qué pasa si una persona, por ahorrar tiempo, por desconocimiento, se salta alguno de esos pasos? Pues ya no estaríamos cumpliendo con ese aspecto de calidad y ya fallaría. Y el tercer punto a validar sería la cualificación del desempeño. Ya he fabricado, oye, ¿puedo comprobar realmente cómo he fabricado, etcétera? Y ahí entramos en la cultura de la calidad, que es la del aprendizaje continuo, que muchas veces no se entiende, pero la idea es que cuando yo fabrique un tornillo que sea defectuoso y la rosca no tenga exactamente el perfil que yo necesite, lo que tengo que hacer es primero rechazarlo, pero además ponerlo para inspeccionar, para intentar averiguar dónde ha fallado, ir aguas arriba intentando ver dónde se originó el fallo y en mi manual de procedimiento incluir un nuevo apartado donde explique qué medida de precaución hay que tomar para que no vuelva a pasar. Esa es un poco la idea de los sistemas de calidad. Sistema de calidad se da la mano también con lo que serían los sistemas de gestión del riesgo. Hay otra estándar internacional, la ISO 14971, se utilizan mucho en diseño de productos sanitarios y luego también se integra en ese sistema de gestión de calidad. Y la idea es que hay siempre es la misma, es decir, un accidente no se provoca por sí solo, es la consecuencia de la propagación de un error a lo largo de una determinada cadena, donde determinadas medidas de protección han ido fallando una tras otra. Hay un ejemplo muy famoso en aviación donde se desarrolló toda la teoría de errores humanos. Este es el modelo del queso de Rison, que viene de ahí. Hay un ejemplo muy famoso de un piloto que a mitad de vuelo sale expulsado del avión porque la ventana del avión se cae. Y dice, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Dice, porque estaba mal montada. ¿Pero por qué estaba mal montada? Porque la montó el supervisor técnico de mantenimiento en vez de un técnico de mantenimiento. ¿Y por qué no había ningún técnico? Porque ese día su mujer estaba de parto y entonces el supervisor se tuvo que hacer cargo. Y claro, leyó el manual, fue al almacén para los materiales y en vez de coger unos tornillos que eran de 12 milímetros de recorrido, cogió unos de 10, con lo cual la fuerza que hacían para sujetar la ventana a su sitio no era la suficiente y a determinada altura la ventana voló. Dice, bueno, que por 2 milímetros de un tornillo, pero no solo ha fallado que me he equivocado de tornillo, se ha dado una serie de fallos, porque si yo sé que esta persona puede irse a acompañar a su mujer que está de parto, que es súper normal, tengo la previsión de organizar los turnos de trabajo para que siempre coincidan todos. Eso sería un ejemplo de cómo un factor de organización mejora seguridad. Pues esta cultura, que es la cultura de la seguridad en la que se propaga, está dentro del MDR y de todo. En Estados Unidos, la FDA ya implantó hace muchos años MOD, que es una base de datos de dispositivos médicos, donde podéis buscar cualquier tipo de incidencia y de fallos. Metéis ahí y decir, oye, ¿por qué ha fallado esto? Y viene muy bien para también adquirir conocimiento como ingeniero a diseñar nuevos productos. Oye, cuando diseñe un tornillo o una placa de tal tipo, ¿qué tipos de fallos se suelen dar? Veo ahí, además tengo unas referencias con las tasas de fallo. Bueno, pues la Unión Europea ha tardado, pero gracias al MDR ya exige, va a empezar en breve a operar públicamente Udamed. Ahora está limitada a las personas implicadas, pero en breve se abrirá igual que Mode. Y eso va a permitir, pues esto. Ahí tenéis un ejemplo. Medtronic lanza una llamada a la Unión Europea para que pacientes que tengan desfibriladores implantables vuelvan al quirófano. Eso es un product record que antes del MDR podía ser que no fuera viable. Es un ejemplo de esa seguridad que nos queda. Y otro aspecto es el UDI, el identificador único de producto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo esta placa lleva un código de identificación. Bueno, pues hay un código de identificación con una explicación, pueden estar registrados, de tal forma que por toda la cadena por la que vaya pasando, desde fabricante hasta paciente, todos los agentes que sean encargados de la custodia y manipulación de ese elemento tengan la obligación de hacer esa trazabilidad. Y eso va a ser
Con respecto a la aplicación en planificación quirúrgica, no me voy a meter porque esto lo hemos hablado ya, esa parte era comentar un poco las implicaciones en distintos aspectos de esta nueva medicina digital, ¿vale? Pero sí quería llegar aquí a un aspecto que sí me resulta interesante, lo que sería el flujo de trabajo. Antes ha comentado Conrado, es decir, se sigue un flujo de trabajo y yo insisto mucho en él, desde que se recibe la prescripción del clínico hasta que se fabrica el producto. Eso pasa en todos sitios. Este es un flujo de trabajo para impresión 3D en medicina. Esta sería la versión técnica de ese flujo de trabajo describiendo tareas técnicas. Si lo vemos desde un punto de vista regulatorio, fijaos la cantidad de pasos que tiene. Y es el mismo. ¿Vale? Porque me exige que cubra, documente e intente reducir los riesgos en todos los apartados. Y eso lleva implicado una documentación, que es un auténtico follón y no hay más remedio que gestionarla, pero que además me exige cosas muy importantes. Cuando hablamos de medir, en ingeniería estamos acostumbrados a utilizar un calibre. Esos calibres en un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, los que utilizan en Navantia con el submarino, le obligan a pasar una calibración anual. Aquí estamos trabajando con imágenes médicas y ¿cómo tenemos la certeza que esa impresión 3D recoge fielmente la realidad anatómica del paciente en cuanto a milímetros, coordenadas espaciales, volumétricas, etcétera? Pues toda la cadena de imagen tiene que estar documentada y con calidad. Y eso es un reto para los próximos años. Ahora mismo la única calidad que se hace es utilizan fantomas que se escanean tanto con TAC como con RESO, se obtienen unas imágenes de referencia donde se pueden compensar, pues, por ejemplo, las no linealidades del proceso de toma de imagen. Una imagen puede estar oblicua, ¿vale? Y a lo mejor puede estar distorsionada. Bueno, se pueden calibrar estos sistemas de imagen médica para asegurarnos que el DICOM que nosotros vamos a utilizar para hacer la réplica y sobre ese diseñar pues las guías de fijación es exactamente correcto, ¿vale? Eso se puede hacer ahora mismo, el requisito que hay es utilizar un software de segmentación de imágenes médicas certificado, como has hablado de Mimic, de Materialize. Yo estuve en Materialize hace apenas un mes con ellos, y la verdad que fue impresionante, ¿no? Y ellos ahora mismo es de las pocas empresas que te ofrecen esa solución de tener un software de segmentación certificado. Si no tienes un software de segmentación certificado, siempre puedes, digamos, llegar a proponer tu segmentación si tienes una validación clínica después, que dé fe de que esa segmentación es correcta. Bueno, de la misma forma que hablamos de un workflow o flujo de trabajo, hablamos del técnico, pues también hay uno clínico. Cuando un médico hace un pedido y pide una placa para un paciente, con este caso, eso tiene que desencadenar toda una serie de acciones en el propio sistema asistencial. Lo curioso es que ese tipo de tecnologías y recursos antes no existían. Y entonces tenemos que generar procedimientos que antes no existían en clínica y por tanto también provocan cambios de organización en hospitales. Bueno, no me voy a meter más, comentaros pues un poquito la complejidad, la gestión de documentos y luego aspectos interesantes como es el tema de la medida. Has comentado antes el uso del verificador de perfiles. Bueno, ¿qué podemos hacer con la impresión 3D? Pues podemos hacer verificaciones a nivel de metrológico, tanto de dimensiones, volúmenes, no linealidades, etcétera. Y lo importante es que ese control metrológico tiene que ir al sistema de gestión de calidad. Y estoy hablando porque aquí tenemos una cosa que no pasaba antes. Son productos que están hechos para un paciente en una condición determinada, etcétera. Entonces es muy importante que en mi sistema de gestión de calidad yo guarde cómo he verificado que ese modelo era correcto, asociado a ese paciente y asociado después si he utilizado, por ejemplo, si para diseñar esta placa la he adaptado a la anatomía exacta del paciente, yo debería de guardar en el fichero técnico de esta placa un enlace a ese informe metrológico que iría unido al fichero DICOM, de tal forma que tendría toda la cadena de trazabilidad. Incluso aquí, por ejemplo, podéis ver detalles de cómo se puede hacer. Durante el proceso de fabricación, cuando la pieza se va moviendo de un punto a otro, se le puede asignar pues, una etiqueta de identificación de paciente
o incluso en el propio modelo incluir el número de referencia de la prescripción de ese paciente. ¿Vale? Este es un elemento de gestión de calidad que me asegura que, fíjate que son muy parecidos, yo soy un neófito, acabo de llegar, cojo los dos y me equivoco, porque soy nuevo. Y entonces empiezo a hacer toda la simulación del proceso quirúrgico con este de aquí. Cuando llego a quirófano, resulta que el que tengo es esa realidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría, y dentro del procedimiento clínico, acostumbrarme a lo primero verificar que el modelo con el que estoy trabajando es el que se va a corresponder con la identidad del paciente. Y todo esto va relacionado pues, por esos procesos regulatorios. Ahí tenéis, por ejemplo, otros ejemplos. Aquí me ha gustado que has puesto la R, ¿no? El incluir en ingeniería, en diseño, aspectos que mejoren la seguridad. ¿Es necesario que yo ponga aquí la R? No, si no pusiera la R, por la forma yo sabría que es tal. Sí, yo que he hecho 300 o 3000. Pero una persona que no lo sepa, le pongo la R y ya sabe que es la del lado derecho. No me cuesta trabajo en ingeniería, pues aquí pasa igual. Bueno, pues es algo que es la misión de los ingenieros, intentar meter pues, todas las seguridades. Bueno, hacer por supuesto simulaciones por elementos finitos muchas veces puede ayudar, sobre todo en el diseño y los materiales. Y acabo ya con el objetivo final de cualquier fabricante de productos sanitarios, que es el marcado CE. Tengo un producto, quiero venderlo y quiero mi marcado CE. Puedo tener el marcado CE del producto en concreto, puedo tenerlo yo. O sea, CE significa conformidad europea, ¿vale? No significa nada más. No significa Comisión Europea ni certificado, no, conformidad europea. Es decir, quiere decir que ese producto médico es conforme a los requisitos que le ponemos a los productos médicos de ese tipo y por tanto se puede vender. ¿Y por qué acabo con esto? Bueno, pues para que tenga mucho cuidado con el China Export. ¿Vale? No sé si conocéis China Export. China Export es una versión que sacó China, la utiliza, vais a cualquier bazar, cualquier producto del bazar, de todo a 100, os vais a encontrar muchos productos, sobre todo juguetes marcados con ese CE. Eso les permite burlar la normativa europea. Y bueno, pues en el caso de juguetes, salvo que haya incidente muy grave, no es problemático. Pero en caso de un producto médico, desde luego, es muy denunciable. ¿Vale? O sea que simplemente lo marco para que tengáis cuidado con esto. Ese CE en un producto médico chino no implica absolutamente nada. No necesitan pasar ningún tipo de control, ningún tipo de cosas de ese estilo. Y lo mismo que antes he hablado con Rado, de cuando un producto, tú tienes un proveedor que tiene un certificado ISO 3485, etcétera, etcétera. Últimamente se están cuestionando mucho los certificados de empresas chinas, empresas de la India, etcétera. Y eso es algo que le puede dar fortaleza a empresas como PQX en un entorno como este, en el que tú te puedes adaptar además de una forma muy rápida y con unos recursos, es decir, en otras tecnologías no somos autosuficientes. En esta de aquí sí puedes tener un nivel de autosuficiencia con respecto al exterior muy interesante. Y bueno, el objeto de la charla era simplemente eso, porque ayudaros a que entendáis un poco de la regulación y por qué era importante. Y por lo menos que la próxima vez que nos hagan un implante, pues no acabemos con una motosierra o algo de ese estilo. Vale. Ya está. Simplemente comentaros que es un campo, el de la regulatoria, que da mucho miedo cuando uno empieza a meterse, que puede parecer odioso y papeleo. Decir que es divertido al final, pues no me atrevería a decirlo, pero sí que tiene muchas oportunidades, por ejemplo, de desarrollo profesional para ingenieros y luego también para la propia empresa, si aplica bien la cultura de calidad y de seguridad, puede ser muy competitivo. El problema, pues que exige dedicación, ¿no? Como todo, en calidad no hay que cumplir. Yo siempre pongo el ejemplo de las emisiones de los Volkswagen, el famoso Dieselgate. Cuando dicen que algo cumple 300 normas, cumple con las 300. Pues probablemente cumpla con las 20 más importantes o el 20% de normas más importantes. El 80% lo habrá leído el título y habrá dicho, seguro. Pum. Pero voy a poner estos ensayos tal. Pues en el tema clínico, no es que lleguemos ahí, ¿vale? Es cierto que hay mano, habrá muchas pruebas que haya que hacer, pero si de verdad nos metemos con el tema de mejora de la calidad, cada vez el producto, a lo mejor la mejora que tengo no solo va a hacer que me equivoque menos, que falle menos el producto tal, sino que además incluso haga el producto a la larga más rápido o incluso más rentable, ¿no? Pues nada más, me tenéis en el Hospital de Marina, aquí veo que hay algunos estudiantes míos y encantado de haber pasado un rato con vosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? No miro ni Yo el quería tiempo añadir una ni nada. cosita. Yo incluso cuando empecé con la fábrica hace ya unos años,
pensaba que todo el tema del papeleo, yo lo llamaba papeleo, que era tedioso, que yo lo que quería era trabajar. Es gracias a Dios que nos metimos en este, permíteme la licencia, berenjenal, porque es lo mejor que hemos podido hacer. Un ejemplo con José Luis, el otro día cometí un pequeño aprendizaje, una cosa no lo hizo como a mí me gustaba, y le dije, no, no pasa nada, venga, esto es así y tal. Pero, y se lo dije, yo, mira, si te equivocas en cosas técnicas, es que tú el ángulo, vale, no me preocupa, para eso estoy yo, pero si te equivocas en que no sigues el sistema de gestión de calidad que coges la guía y no sigues el sistema de gestión de calidad, la acompañas con su orden de fabricación. Me encabrono, pero me que dije, me encabrono, vino porque no puedes saltarte el sistema de gestión de calidad. Porque a mí me ha salvado, yo he pasado una enfermedad muy grave por el estrés y la ansiedad, he pasado un linfoma, y el haber metido el tema de la normativa, el tema del C de la cadena de producción, me ha salvado de no tener mi segundo linfoma. Porque me permite garantizar la calidad en todos los procesos y me permite tener la certificación de la calidad y que nadie haga lo que yo antes dependía de lo que un ingeniero quisiese hacer. Y ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Es un cambio bestial para una industria. O sea, todo el que quiera llegar a algún sitio, el tema normativo, el tema del CE, el tema del CE, del MDR, es crucial, es crucial. Y además, competitividad. Y habrá empresas que quieran y que sí, que diseñen tal, que tengan incluso fábricas, pero que hayan estado fabricando en China y ahora, para llegar a competir contigo, no pueden. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por todo el proceso regulatorio. Yo realmente lo veo como una inversión. Y aunque si hay aquí, que creo que también hay clínicos, comentar que hay una variedad, que también lo ha comentado, de la fabricación point of care manufacturing, ¿no? La fabricación dentro del propio hospital de algunos elementos, sobre todo guías quirúrgicas. Sí, se va a dar bastante. Bueno, pues ese tipo de procedimientos también se rigen por lo mismo. Es decir, tú con el MDR hay un artículo, el artículo 5 que te exonera o exonera un hospital de estar dado de alta como fabricante de productos sanitarios, una serie de cosas y de requisitos. Pero sí te exige que tenga un sistema de gestión de calidad y además, bueno, que sigas todos los procesos los mismos que haría una empresa desde el punto de vista de la seguridad. Es algo que afecta a todos y, y que probablemente también como afecta a lo que es el patient follow-up, el seguimiento de pacientes, yo creo que en pocos años los clínicos también se van a implicar. Un cirujano que le va a llegar de pronto oiga, usted implantó este dispositivo de código no sé qué, tal, 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 y ya no se puede decir, no lo sé, ¿no? Tienes que, tendré, me imagino, que soporte clínico en los hospitales de calidad para ese tipo de cosas, pero entenderlo y sobre todo que entendáis el porqué y la trascendencia que tiene, que parece que es algo que es farragoso, pero sin embargo nos puede permitir eso, el poder saber a qué paciente se ha tratado, de qué forma. E incluso, por ejemplo, como fabricante, cuando tú tienes una fabricación, y imaginaros que he hecho un lote, en este caso no, porque es personalizado, pero por ejemplo, puedo el mismo día que fabrico esta pieza, puedo fabricar dos más y guardarlas en un archivo de producto, de tal forma que si hay una reclamación con el paso de los años, puedo decir, mire usted, aquí tengo el gemelo de aquel producto que envié. ¿Vale? Y fíjese que el código, el número de serie es el mismo que el que lleva, y aquí llevo un A y este es el B que yo lo he guardado. Ensáyelo. Y de esa forma tú te exoneras y te quitas de problemas. O, por ejemplo, por cada lote que hagas, pues hago unas probetas para ensayos de tracción o lo que sea. Además, pues además de la que gasto en el ensayo, guardo otro. Al final, bueno, pues lo que se va buscando es eso, es mejorar la seguridad del paciente y además, de forma no explícita, bastante implícita, busca profesionalizar a todos los actores. Un fabricante, ¿quieres hacer productos sanitarios? Hazlo bien. ¿Vale? Ese es el espíritu de la nueva aproximación en Europa. No sé si conocéis lo que pasaba antes de la nueva aproximación. Cuando se hace la Comisión Europea, ellos tenían antes el mercado común y decían, oiga, yo tengo reglas en Alemania para los coches, pero ¿cómo los voy a vender en Francia o en Italia? Entonces llegaron un momento, intentaron armonizar las normas y vieron que era imposible, que la norma italiana con la alemana no iba, etcétera, etcétera, y dijeron, muy fácil. La nueva aproximación es que aquí se hace declaración responsable. Es decir, usted vamos a asumir que sabe hacer coches, y yo no le voy a decir a Mercedes que no sabe hacer coches ni a Renault. Usted hágalo con las normas que usted considere que son las adecuadas y luego ya veré.
Y eso pues ha funcionado muy bien para la industria. El problema ha derivado cuando hemos utilizado la misma aproximación para la medicina. Y entonces ya hemos visto que, claro, a nadie le importa si yo he vendido mi Renault después de haberlo comprado en compraventa 10 o 12 veces. Y si hay algún accidente, pues bueno, ahora ya a través de la DGT me localiza. Pero antes, pero en medicina se hace falta un cambio de normativa. Entonces, para productos de clase uno como un depresor lingual, que no tiene riesgo ninguno, pues no pasa nada. Declaración responsable. Una prótesis de cadera, clase 3 y los mayores requisitos. Sí. Yo, para poner un ejemplo un poco tonto, pero la importancia y cómo se agradece una vez que estás dentro del sistema, nosotros, aquí Ray me está echando una mano, diseñamos todo aquí, nos subcontratamos, etcétera, ¿no? Entonces queríamos, hace un año y medio, marcamos un instrumental y el marcado láser se quedó súper bonito, se quedó perfecto, etcétera. Y yo quería hacer lo mismo con las cajas la caja externa del envoltorio Sí. externo. No es instrumental, sino la caja. Ah. Y entonces nos volvimos locos durante una semana porque no conseguimos ese grado de excelencia. Y porque, ¿sabes cuál fue la solución? Irse a la orden de fabricación de aquello que fabricamos hace un año. Joder, la aleación del acero. Para la caja instrumental era 316 Sí. y aquel acero el 455 templado. Ajá. O sea, simplemente vas a la documentación Lo tiene. y nos podíamos haber tirado, con la forma de trabajar antigua, te podías haber tirado 2 meses para los papeles. Cuando se hace un producto está el cuaderno de diseño que se llama, donde tiene que haber un registro de todas las versiones del diseño. Es decir, bueno, ¿y por qué se ha cambiado? Se ha cambiado porque estaba en esta necesidad. ¿Y quién ha autorizado este cambio? ¿Qué justifica y este nuevo diseño por qué se adopta? Porque mira, resulta que el tener estos ángulos hacía que la máquina de control numérico rozase mucho y liberase mucha viruta que luego distorsionaba la rosca. Entonces, cambiando de esta forma el diseño, vale. Pero eso escrito, que era algo que antes no se hacía. Y en software estamos muy acostumbrados, cuando metes a GitHub, donde hay un repositorio de control de versiones del sistema operativo, ¿no? Y están los Midnight Builds, ¿no? La última versión que ha salido, y están las stable versions. Pues en una stable version sería pues esta, la placa para el paciente, que está aprobadísima, etcétera. Ahora voy a hacer un cambio, pues lo pongo en otra carpeta aparte diciendo, bueno, esta es como una pequeña modificación, a ver cómo se comporta. Y cuando ya he comprobado que todo va bien, lanzo una nueva versión estable. Ya digo que es un campo que lo mismo que para muchas personas da miedo, para otras puede ser una oportunidad. Si tú ya tienes implantado el sistema, tienes la capacidad, lo conoces, el adaptarte y generar un producto sanitario de otra configuración distinta por otra aplicación, para ti es muy versátil. Tu máquina además es una máquina que es totalmente reconfigurable, flexible. Dices, entonces, bueno, la verdad que os da mucha potencia. Sí, sin ninguna duda. Pues nada, yo doy por finalizado este bloque. Muy, muy, muy importante, aunque yo antes no le daba la importancia que tenía y ahora para mí es crucial. Este tema es crucial, proporciona tranquilidad y proporciona, sé que a los ingenieros nuevos que a nivel clínico debería de importar mucho, sé que no es tan importante, pero sobre todo a nivel de ingeniería es crucial. Yo sé que cuesta al principio porque tú vienes de otro sector o vienes de tal y dices, joder, el jefe siempre diciéndome el puto papel. Perdón por... Pero es que es crucial. Siempre se tiene que trabajar, como dice el sistema de gestión de calidad, porque luego estamos trabajando operando a personas. ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo. No fabricamos melones ni fabricamos, operamos a personas. Y si van a operar a una persona querida nuestra, nos gustaría que todo fuese perfecto y trazado y normalizado. ¿Vale? Ahora mismo, esta placa tiene su orden de fabricación. Podemos saber la colada de la materia prima del titanio con un simple clic de ratón. También la fábrica tiene que tener un sistema, nosotros trabajamos con SAP One, un sistema de gestión informático para el sistema de gestión de calidad, valga la redundancia, el cual que te ayuda con un simple clic, oye, esto se hizo así. Entonces, es bestial.